En general, cuando comenzamos a practicar el Dharma, creo que es parte del proceso comenzar a clarificar de qué se trata el camino y hacia dónde vamos. Y a diferencia de por ahí el método científico, a veces pensamos que porque estamos siguiendo un camino espiritual no hace falta que definamos las cosas o que los términos son más o menos así y hay excepciones y demás. Pero en la tradición budista esto no es aceptable. Tenemos que comprender exactamente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y tenemos todos los recursos para hacer eso porque tenemos maestros que nos pueden explicar y también tenemos acceso a textos compuestos por grandes maestros en donde definen todos estos aspectos. Por ejemplo, cuando tomamos la palabra Buddha, Bud en sánscrito se traduce al castellano como el despierto y Da es la persona que tiene esas cualidades, el despierto. Y lo hemos visto que muchas veces se habla del iluminado y esa palabra fue acuñada en 1957 por un alemán que escribía para el London Times, este diario, en el cual llamó al Buda el iluminado y al público occidental obviamente le gustó porque tenemos cierta conexión con la era iluminada en Europa y demás. Entonces se comenzó a utilizar ese término que había definido esta persona, Müller. Pero cuando miramos a la palabra tibetana de Sanje, como se traduce habitualmente el Buda, no significa exactamente lo mismo que el sánscrito. Los traductores, los grandes Lotsawas que tomaron el idioma sánscrito y formaron el idioma tibetano, optaron por esta palabra Sangye que describe cualidades del Buda. Entonces, Sang se refiere a la purificación de las dos oscuraciones, ¿no? Las oscuraciones emocionales y las oscuraciones cognitivas. Y Ge hace de referencia a cierta expansión que se refiere a todas las cualidades que tiene el Buda. Entonces, cuando estamos pensando en Buda, eso es lo que tenemos que tener en mente. Es alguien que completamente eliminó todas las oscuraciones y obtuvo todas las cualidades que alguien puede haber desarrollado. Ahora, a los occidentales en general esta definición nos gusta porque lo podemos definir como el potencial máximo que un humano puede obtener. Y eso todos estamos de acuerdo con que es un camino noble si seguimos para obtener esas cualidades. Y esto está muy de acuerdo con los caminos del budismo secular, en donde hay ciertas, si se quieren, tradiciones nuevas en las cuales se aceptan ciertas cosas del budismo, todo aquello que puede ser probado por lógica. Por ahí tenemos que dejar afuera el karma y vidas pasadas y futuras, pero sí aceptan esto de cualidades, ¿no? De que uno, si se entrena, puede llegar a desarrollar cualidades. Hay un sutra que les quiero leer en el cual, entre otras cosas, el Buda se le pregunta si él es un humano y el sutra se llama Dona. No lo voy a leer todo, pero la historia en el sutra es que hay una persona, un brahman, que está caminando por la calle y ve ciertas huellas con un símbolo raro en el suelo. Entonces dice, Dona se llama el brahman, ¿no? La persona Dona, el brahman, vio en las huellas del bienaventurado ruedas de 1000 radios. Es decir, tenía la huella en el suelo y había radios, como un diseño, ¿no? en la pisada del Buda. Con sus pisadas y también cubos, completas en todos sus detalles. Al verlas pensó, qué asombroso, qué extraordinario, estas no son las huellas de un ser humano. Entonces se le acerca al Buda que se había desviado del camino y le pregunta, maestro, ¿eres un deva? Devas son los que va a estar preguntando ahora, son términos distintos, seres celestiales. Maestro, ¿eres un deva? En otras palabras, ¿eres un dios? Y no, Brahman, contesta el Buda, no soy un deva, eres un Gandharva en sánscrito, esto es en Pali. No. ¿Eres un yaka? ¿Es otro tipo de ser? No. Y acá viene la cuestión. Le pregunta, ¿eres un humano?
Y el Buda dice, no, Brahman, no soy un ser humano. Cuando se te pregunta, ¿eres un Deva?, respondes, no, Brahman, no soy un Deva. Cuando se te pregunta, ¿eres un Gandhava?, respondes, no, Brahman, no soy un Gandhava. Cuando se te pregunta, ¿eres un Yaka?, respondes, no, Brahman, no lo soy. Cuando se te pregunta, ¿eres un ser humano?, respondes, no, Brahman, no soy un ser humano. Entonces, ¿qué clase de ser eres? Y el Buda le contesta, Brahman, las impurezas por las cuales si no hubieran sido abandonadas yo sería un Deva, esas han sido completamente abandonadas por mí desde su raíz, y su raíz ha sido destruida, han sido taladas como una palmera sin las condiciones necesarias para poder florecer, no son destinadas a surgir nuevamente en el futuro, y se imaginarán que después repite lo mismo por cada uno de los seres. Y este es un formato muy común en los suttas. Se utilizan estas estructuras que se vuelven a repetir para memorizarlo, es más fácil memorizar estas estructuras. Entonces, algo que en el budismo secular no se acepta es que el Buda no era un ser humano, y todos tenemos entendido que el Buda fue un ser humano, al menos hasta cierto momento. Pero es importante entender que el Buda no se considera a sí mismo como un humano luego de alcanzar el despertar, porque si leemos en otros sutras, y esto no lo dice explícitamente el Buda, pero mi impresión es que quiere mantener cierta distancia mental con la localización del Buda. ¿Dónde está el Buda y qué es el Buda? Y ese tipo de preguntas en general no contesta el Buda en los sutras. También, si lo pensamos desde el camino budista, el hecho de que el Buda no se identifique así como un ser humano y que haya dicho las condiciones para ser un ser humano, que tenemos cierto karma y ciertas características y ciertas causas para renacer como humano, él las eliminó por completo y no van a volver a aparecer. Es por eso también que está contestándole a Donna en este caso que no es un humano. Y ahora vamos a ver un pequeño relato de alguna de sus vidas pasadas, pero es importante reflexionar sobre estos aspectos porque la manera en la cual muchas veces tomamos refugio en el Buda es como una persona que creció, practicó y alcanzó cierta realización espiritual y luego falleció como cualquier persona. Pero cuando leemos sus cualidades no es así, y este sutta es un sutra temprano. Porque hay veces que hay discusión dentro de la tradición de decir, bueno, pero estos son sutras que vinieron más tarde, entonces ¿quién los escribió y demás? Este no es el caso. Todas las tradiciones budistas aceptan este texto en particular y no hay discusión al respecto. Ahora, si nosotros queremos seguir una tradición en la cual no se acepte esto, no estamos siguiendo las enseñanzas tal cual las plantea el budismo, y está perfecto que cada uno siga la tradición que quiera, pero es un tema sobre el cual debemos reflexionar porque justamente cada vez que se habla de las cualidades del Buda no se presentan como un humano que ha alcanzado el máximo desarrollo, sino que se presentan como una existencia que no se puede definir. Y hay otro texto, este sí ya es en sánscrito, que es el Lalita Vishtara. Es, si se quiere, la biografía más tardía del Buda. Creo que se puso por escrito alrededor del siglo III. También es un texto muy largo, pero quería leer un aspecto en particular. En el capítulo 2, y este de vuelta es un extracto simplemente del segundo capítulo, dice: tomó la ordenación ante 4 millones de Budas en el pasado, o sea, se encontró 4 millones de veces con Budas y tomó ordenación de monje con esos 4 millones de Budas en sus vidas pasadas, y presentó ofrendas a 5 millones y medio de Budas. Del mismo modo, el Bodhisattva sirvió a 1.540 millones de Budas solitarios, estos que se llaman en sánscrito Pratika Budas, y habiendo establecido innumerables seres en los caminos hacia los reinos superiores y la liberación, deseó convertirse en un ser perfecto y completamente despierto, alcanzar el despertar supremo y genuino y completo. Cuando le quedaba solo una vida, falleció y renació en el reino supremo del cielo del gozo, como un niño divino supremo. La asamblea de dioses le mostró gran reverencia, honrándolo,
y tomaría nacimiento en el mundo humano, donde al poco tiempo se convertiría en el Buda, alcanzando el despertar perfecto, completo e insuperable. Como ven, cuando nos referimos a los sutras y Pali y sánscrito, vemos el gran esfuerzo que puso el Buda siguiendo el camino del sutra para alcanzar el despertar. Cuando estamos hablando del camino budista, cuando se define a un Buda, estamos hablando de estas características, de un Buda que practicó por millones y millones y millones de años y tomó refugio y se convirtió en monje millones de veces hasta que pudo alcanzar el despertar. Otro de los aspectos interesantes en estos sutras, y no voy a continuar leyéndolo porque es extremadamente largo ese sutra en particular, pero la manera en la cual manifestó sus actividades el Buda Shakyamuni es se denomina en sánscrito como Samyak Sambuddha, que es un Buda completamente perfecto. Y eso incluye de nacer en un momento en el cual ya no hay Dharma y hacer girar la rueda del Dharma y enseñar a partir de ese momento. No todos los Budas enseñan de esa manera, y cuando leemos algunos de los sutras para identificar los tipos de Budas que hay, son expresiones y narraciones que son realmente extrañas para nosotros. Budas que dura su existencia un instante, y hay muchísimos tipos de Buda. Entonces, cuando encontramos ciertos aspectos que nos hacen ruido, que no están de acuerdo con la manera en la cual por ahí nos gustaría que sean las enseñanzas, que sea todo mucho más, si se quiere, ordinario, en el cual se hablan también de cualidades ordinarias y que la persona falleció y su existencia fue algo que mentalmente nosotros podemos acceder porque lo podemos ver si se quiere, en distintos santos cristianos y demás con los que estamos acostumbrados. Cuando nos encontramos con este tipo de narraciones, es importante reflexionar al respecto, y cuando estamos tomando refugio, recordar estas cualidades, porque si no leemos los sutras, y eso es algo que Chokyi Nyima Rinpoche siempre nos decía, que el budismo tibetano se apoya demasiado en los comentarios de tibetanos y no se leen los sutras habitualmente en los monasterios. Cuando leemos los sutras vemos que hay aspectos que tal vez no estábamos siendo conscientes, y si nuestro camino es convertirnos en Buda, estamos hablando de un ser con estas cualidades que están descritas en estos dos sutras. No solo cualidades, sino que también podemos apreciar el gran esfuerzo que han hecho no solo Buda Shakyamuni, sino otros seres para purificar sus velos cognitivos y emocionales. Dicho eso, tenemos que recordar que el Buda siguió el camino del sutra, y en esta existencia él enseñó también el camino del Tantra, que es un camino muchísimo más efectivo. Por eso tenemos una gran oportunidad ahora de acceder a esas enseñanzas y no tener que pasar por 7 eones practicando virtud para poder convertirnos en Budas. De todas maneras, tenemos que trabajar con esa motivación de no querer abandonar, si se quiere, la existencia de manera rápida. Y si son 7 eones que nos van a llevar, o si son 10 eones, tenemos que cultivar la paciencia y la firme determinación de que vamos a practicar la virtud el tiempo que sea necesario para liberar a otros seres del sufrimiento.